¿Qué tal? Bienvenidos. Miren, según estadísticas del Instituto de la Mujer, existen en España 2 millones de mujeres que podrían sufrir actualmente malos tratos. La siniestra cifra anual de mujeres muertas en manos de sus maltratadores demuestra además la dimensión de esta tragedia. No obstante, sin negar lo que es una realidad, han surgido voces de jueces especializados en violencia de género que afirman que paralelamente se están produciendo intentos de abusar de la ley de violencia de género en forma de falsas denuncias de malos tratos. Hoy, en 30 minutos, nos hacemos eco de esta controversia. Van a escuchar los testimonios de hombres que fueron acusados de malos tratos y hasta de abusos sexuales por parte de sus exparejas. Hombres que llegaron incluso a pisar la prisión, pero que después han sido absueltos. Jueces, psicólogos, forenses, abogados nos explican qué hay de verdad y de mentira en la polémica de las falsas denuncias. Me da vergüenza andar por la calle, porque te humillan de tal manera la gente con las miradas, que es muy duro, que te manchen de una cosa que tú no has hecho. Cada vez que entrego, recojo a mis hijos, tengo que pasar por un centro médico para que les hagan un examen completo. Viene una pareja de policía, uniformados, y delante de mi exmujer y de mis 2 hijas, pues me llevan a la comisaría. Hace 23 días que salí de prisión y aquello fue demoledor. 21 denuncias falsas, de las cuales 20 son totalmente con resolución judicial a mi favor. Bueno, ella me denunció por amenazas y realmente cuando llegamos al juicio lo que se demostró es que las amenazas las estaba haciendo ella. Un desamparo total. Y claro, no vas a hacer ninguna locura, tienes que aguantarte y seguir haciendo las cosas bien. ¡Igualdad! ¡Igualdad! ¡Viviana! ¡Aído! ¿Dónde están los niños? ¡Viviana! ¡Aído! ¿Dónde están los niños? ¡Igualdad! ¡Igualdad! La polémica ha perseguido a la ley de violencia de género desde que se aprobó. Algunos colectivos, de hombres sobre todo, piensan que les discrimina y que permite que haya mujeres que realicen denuncias falsas contra ellos en procesos de separación y divorcio. Ella me denunció por falsas denuncias por abusar de mi hija. Y mi hija tenía lombrices. Miguel, este padre sevillano, lleva 6 años sin ver a su hija. Su expareja le denunció por abusos sexuales a la niña. La justicia acaba de declararle inocente. Me denunció por abusar de mi hija. Mi niña tenía 2 años. A partir de los 2 años fue cuando interpuso la denuncia. Luego, pues 5 años sin verla, del orden de alejamiento, derecho de comunicación también nada, y la privacidad de olerla, gozarla, besarla y decirle soy tu papá. Todo eso es privado durante 5 años. Realmente la echo de menos porque no sé si pasaré por la calle y no sé si la conoceré. A partir de los 5 años pues he juzgado y he obtenido la sentencia firme de ser inocente. Empezaron a investigar a mi niña según los datos de algunos de los temas forenses, donde decían que la niña tenía lombrices, infección, dejadez por parte de su madre, en la cual yo entonces no tenía el régimen de visita, lo tenía ya anulado. En los últimos años yo estoy viendo un elevado número de falsas alegaciones de abuso, denuncias falsas de abuso, que se insertan en procedimientos de separación o divorcio. Yo he instruido bastantes procedimientos, ¿no?, respecto de supuestos abusos sexuales a menores por parte de sus progenitores, y yo en ninguno de ellos he podido llegar a esa conclusión. El Instituto Legal de Murcia comprobó que el 98% de los casos de abusos sexuales, por ejemplo, que se presentaban eran falsos. En Plaza Castilla, en Madrid, el 95% de las denuncias de abusos sexuales son falsas. Es difícil realmente, en términos forenses, emitir un dictamen pericial concluyente en muchos casos de falsas alegaciones de abuso. ¿Por qué? Porque en muchos casos los niños son muy pequeños, tienen escaso desarrollo cognitivo y lingüístico y por tanto difícilmente van a proporcionarnos un relato amplio, extenso. Los menores, con frecuencia, son inducidos por alguno de los progenitores, mayoritariamente las madres, para conseguir determinados objetivos espurios, bien sea la guardia y custodia, bien sea interferir en el cumplimiento del régimen de visitas. Y si sales a la calle, observas que te miran y te juzgan.
Yo he llegado a quitarme la vida por 2 veces. Una de 10 metros de altura y otra con pastillas. Yo no sé, será la fuerza de voluntad que algo me impide que me quite. No, sigue luchando, Miguel. Yo cuando me han dado casos de estos y se denuncian, me reúno con el padre y la madre y les advierto de las consecuencias. Mire usted, si usted es, señor padre, usted ha abusado de su hijo, que sepa usted que no lo va a ver más y va a ir a la cárcel, porque es usted lo peor, lo más perverso que puede dar la sociedad, que es abusar de un niño pequeño, de una niña pequeña, y encima siendo usted su padre. Usted va a ir a la cárcel, y por mí que tiraran la llave. La señora me dijo a ella, bueno, usted señora, tiene que estar también muy segura de lo que está diciendo. Porque si no es verdad y se demuestra que este señor no es un abusador, usted va a perder la custodia de su hijo. Porque si eso sale gratis, es que yo creía, es que yo pensaba. El niño tiene sentimientos, tiene pensamientos y no sabe cómo interpretar ese distanciamiento. Como decía antes, a veces los niños se sienten culpables. Después de tantos años, ahora tengo que obtener un régimen de visitas como si fuera nada lo que ha ocurrido. Ella no te ve en esos años y todo lo que ha tenido de aquí para atrás han sido alienación parental. Y lo más grave de todo es que en ocasiones estos niños desarrollan lo que se llama en psicología un fenómeno de falsa memoria. Son niños que pueden llegar a creer aquello que se les ha inducido a verbalizar. Esto es muy grave también. Yo ahora la ilusión que tengo es de volver a tener a mi hija conmigo. Me gustaría tener la custodia plena y ayudarle a mi hija a salir del tiempo perdido. En pocas ocasiones se instruye un procedimiento por falsa denuncia. En pocas ocasiones. Y cuando se instruye, no se llega a probar. Es decir, es muy difícil probar eso. Se pide a cualquier psicólogo, que muchos desgraciadamente están dispuestos a ello, que haga un informe de 3 al cuarto y posteriormente se va al hospital diciendo, por ejemplo, que el padre le pone películas pornográficas al niño. Es decir, no se crean ustedes que un tema de abusos sexuales tiene que haber mucho más. Por venganza. Ella decía que ni para ti ni para mí. Ha sido una casi constante de falsas denuncias. En los últimos 5 años he estado en 2 ocasiones en prisión, en el año 2004 y en el año 2009, y en las 2 he salido absuelto. Jesús ha estado en prisión preventiva a la espera de juicio 2 veces acusado de amenazas por su exmujer. En ambas ocasiones resultó absuelto. Yo descubrí sus conversaciones íntimas a través de Internet, las cuales ella evidentemente niega. Además, importantes cantidades de dinero que eran limpiadas de la caja familiar y conducidas a cuentas exclusivamente a nombre de ella allá en Canarias. Planteada la separación, pues ella toma la opción de utilizar la falsa denuncia para conseguir ventajas. Primera ventaja, la expulsión inmediata del domicilio y la implantación de una orden de alejamiento. Refiere amenazas gestuales, de que yo me acerco a ella, de que le lanzo una sonrisa irónica y de que le hago el gesto de pasar el dedo por el cuello como amenazándola de muerte, de cortarle el cuello. Se me condenó por un delito de amenazas en base a los falsos testimonios de las amigas y en base a sus falsas denuncias. Es decir, yo pasaba en bicicleta, ellas inventan que yo pasaba cerca de ellas, que me detuve y que les hice una sonrisa irónica. En la inmensa mayoría de los casos se concede la orden de alejamiento, la medida de protección. El siguiente paso que puede formular esa mujer es denunciar el quebrantamiento de esa medida de alejamiento, con lo cual la posibilidad de que se entre en prisión sería muy alta. Y los encuentros que se han producido han sido evidentemente siempre fuera de la zona de exclusión, pero han sido buscados interesadamente por ella al objeto de formular estas denuncias que sabe que conseguirían finalmente llevarme a prisión provisional. Yo he llevado durante 11 meses un dispositivo de control geoposicional, un GPS. Esto que se lleva en el pie es una cosa que no te puedes quitar absolutamente para nada, porque en el momento que te lo tratases de retirar saltaría la alarma y en pocos minutos vendría la policía. Yo pensé que esto sería mi salvación contra las falsas denuncias, pero resultó que no. Con este equipo y todo he sido encarcelado en base a los falsos testimonios de mi exmujer y de sus amigas,
sin haber pedido previamente los informes de mis movimientos al Centro de Detección de Proximidad, que es quien gestiona estos equipos. Porque es cierto que hay mujeres que llegan y que directamente se inventan una violencia inexistente, no sabremos nunca cuántas. Pero también es verdad que el Código Penal dice que si mi pareja me coge del brazo y no me causa lesión, eso es delito, castigado con meses de prisión. Y esto lo arrastramos desde el 2003. Ese despecho de la mujer lo podemos instrumentalizar como un arma a través de una legislación que le permite denunciar. Y que una denuncia que no responde realmente a un hecho cierto de agresión y fruto de discriminación, desigualdad y relación de poder, sino a ese deseo de venganza, porque hay mujeres que son capaces de decir: te tengo que ver en la cárcel, te tengo que ver muerto, te tengo que ver en la ruina, no vas a ver más a tus hijos. ¿Que los hombres lo dirían igual? Pues sí. Cuando un hecho es llevado a juicio es porque se cuenta con una valoración de indicios, de que es posible que lo que se denuncia, que lo que se dice haya sucedido en realidad. Según la Fiscalía General del Estado, de 100.000 denuncias del año anterior, solamente en 21 supuestos ha sido posible acreditar o probar que las denuncias eran falsas. No son casos únicos ni aislados, sino que está empezando a ser algo preocupante en los juzgados. El 90% de las denuncias por malos tratos, qué casualidad, se presentan dentro de un proceso de divorcio. El objetivo es clarísimo. Cuando uno ha sido denunciado por malos tratos, se bloquea automáticamente la capacidad de ver a los hijos, se bloquea la posibilidad de volver a casa y además, evidentemente, al no tener los hijos cerca, se convierte uno automáticamente en un generador de dinero para la expareja. La falsedad con mayúsculas, de decir que el denunciar trae privilegios para las mujeres, no es más que una manipulación, porque el juez no va a conceder pensiones más altas, ni va a conceder privilegios por el hecho de que una mujer sea maltratada. Lo que el juez tiene que conceder es protección a la maltratada. Puedes conseguir ayudas, prestaciones económicas por parte de las diferentes administraciones públicas. Por el hecho de que una mujer pueda acreditar documentalmente, por ejemplo, una orden de alejamiento, pues tiene derecho a una renta de inserción activa, que es una especie de paro del cual se va a beneficiar sin más. ¿Usted cree que merece la pena que alguien insista en que una mujer presente una denuncia para que cobre la limosna de 300 euros? De verdad, no sé cómo se puede sostener eso y mirar a la cara a la gente. Se dicta esta sentencia por parte del Juzgado de lo Penal número 8 y en esa sentencia se viene a decir, se me absuelve limpiamente y se eliminan de manera fulminante las medidas cautelares, es decir, la medida de alejamiento y por lo tanto el control electrónico por GPS que yo portaba. La cárcel es contraproducente y la cárcel solamente genera odio. Yo jamás en mi vida, ni en sueños, pensé verme en un lugar así. Y ya he estado una vez, 5 meses y 2 días, 2 veces recientemente, 1 mes y medio, y me temo que no sea la última vez. Le pasan a uno pensamientos por la cabeza de todo tipo, auténticas locuras, auténticas disparates. No merece la pena vivir así. Son casos tan excepcionales como que el estudio del Consejo de las 535 sentencias entre los años 2007 a 2008 de toda España, de las audiencias provinciales, solo ha demostrado que se ha producido en una. No nos podemos ir a las sentencias que dictan las audiencias provinciales, donde el asunto ya está trillado, donde ya se ha hecho un juicio de valor en contra de una persona, donde ya se han practicado pruebas. Vámonos a hacer el informe sobre ese 60 o 70% de asuntos que se sobresean o se archivan directamente. Verás cómo entonces saldrían muchas más denuncias falsas. No es que baste con poco, es que basta con nada. Se están denunciando cosas que bajo mi punto de vista no entran dentro del ámbito de la violencia de género. ¿Te vas a enterar? Esto es un delito castigado con meses de prisión. Y claro, cuando la gente se separa, se divorcia, se enfada, claro que se dice te vas a enterar, pero te vas a enterar.
Y entonces, ¿hemos de penalizarlo todo, absolutamente todo? Maltrato se tiene que denunciar, pero hay situaciones en que las cosas se pueden quizás solucionar de otra manera, pero las más suaves. Las discusiones en una pareja son evidentemente un mecanismo normal de ajuste. No tenemos que salir al primer juzgado o a urgencias, o como nos pasa a los psiquiatras forenses, que tenemos muchas veces montones de personas que nos piden un informe por sufrimiento psicológico o porque le han leído un SMS. Me parece absolutamente ridículo. Hay denuncias por estafa falsas, hay denuncias por robo falsas, hay denuncias por cualquier causa. Pero lo que pasa es que basta que sea la mujer, en este caso, como para que a lo mejor como que se ceben, y perdóname la expresión, un poco más en la mujer, porque es un poco tema de autoridad muchas veces, ¿no? La gran mayoría son cosas sin importancia, porque lo son, y que cuando nos viene un caso grave, en medio de semejante volumen y poca investigación, no podemos detectar los casos graves para dar alguna respuesta a esas pobres mujeres que se siguen ya no solo muriendo, sino viviendo aterrorizadas. En 2004, el Gobierno creó el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica. Desde entonces, están registrados 400.000 presuntos agresores, la gran mayoría hombres. Un tercio de los fichados, unos 120.000, tienen sentencia firme de condena. De los que quedan, otros 80.000 han abandonado esta lista tras ser absueltos o archivado su caso. No todos los procedimientos que se archivan, ni todas las sentencias absolutorias que se dictan, es porque la denuncia sea falsa. Eso es un error. Es porque puede que no haya pruebas. Pero tenemos que partir de la base que son delitos que se suelen cometer dentro del ámbito privado. Lo único que puede suponer que no ha existido es que se prueba taxativamente que tal hecho no ocurrió. No se puede decir que todo el que es declarado inocente es culpable porque no se ha podido probar su culpabilidad. Nos estamos cargando el principio de presunción de inocencia. Claro, bajo ese concepto nunca va a haber denuncia falsa, porque el que está suelto o el que le han dejado tendrá siempre el estigma de ser un maltratador. Somos todos los españoles inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Esta caza de brujas evidentemente ha salpicado a jueces, ha salpicado a fiscales, a muchísima gente que tiene miedo a decirlo y tiene miedo a actuar. Si hay alguna duda, esta siempre se resuelve a favor del reo en un procedimiento penal y por tanto se decreta la absolución. Ya la ley de enjuiciamiento criminal dice en el momento inicial, habla de el agresor. Oiga, no, yo de momento solo soy el denunciado por agresión. Los protocolos de la policía ya hablan de cómo tratar a la víctima. Bueno, será víctima o no será víctima en cuanto hagamos una mínima investigación y comprobemos si efectivamente está en una situación de malos tratos. Pero lo que no se puede empezar es al revés. Gabriel y Carlos tienen una experiencia desagradable en común. Se declaran acosados judicialmente por sus exmujeres. Buenas, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Cómo todo bien? A ver, cuéntame a ver qué tal. Llevo 21 denuncias falsas en mi contra, todas con resolución judicial en mi favor. Han sido denuncias falsas de maltrato, por maltrato físico, maltrato psicológico, amenazas. Tenemos un niño de 4 años y bueno, todo lo que pueda denunciarse se ha denunciado, salvo abusos sexuales que de momento no, pero es porque sabe mi ex esposa que me estoy cubriendo, haciendo certificados médicos cada vez que tengo al niño, revisiones totales en las cuales que exploren los genitales, todo para que haya una constancia fehaciente de que no lo hay. El protocolo es detener al denunciado y así ya he estado 3 veces detenido, la última hace escasos 2 meses. Esos momentos tan humillantes y estresantes. De hecho, ahora mismo cuando me decía el compañero cámara de moverme hacia la derecha, recordaba la foto policial, cuando te sacan la foto estando detenido y toman las huellas y demás. Yo estoy seguro que terminaré en la cárcel algún día, esto es así. Es que esto es de la Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos, con lo cual uno primero se pregunta cómo puede ser que la Administración de Justicia promueva los conflictos y después contrate una asociación para pacificarlos. Pero es que dice aquí que solamente la denunciante, con la persona denunciante y víctima, ya la consideran víctima por ser denunciante nada más. ¿Pero viene de la Fiscalía o viene del juzgado? Viene de la Fiscalía, pero con un sobre del propio juzgado, con lo cual yo no sé si el fiscal está revolviendo. Gabriel, ¿qué le has hecho a esta mujer? Eso es increíble, increíble, increíble. No existen denunciantes falsas, pero sin embargo sí que existimos hombres absueltos.
Tú has sido absuelto, yo he sido absuelto y muchos hombres hemos sido absueltos de violencia de género. ¿Eso qué significa? ¿Somos maltratadores que nos ha podido demostrar que lo somos? En la denuncia expresamente lo que decía era que la había maltratado, que la había pegado y hasta incluso que la había arrastrado por el salón. La juez sabía perfectamente que yo tengo una lesión, tengo una minusvalía de un 44% en el hombro derecho, en el brazo derecho. Entonces era imposible que yo la hubiera arrastrado a ella con mi brazo derecho, era imposible que yo la hubiera golpeado donde ella decía, etcétera, etcétera. Y ella ha seguido interponiendo denuncias, todas ellas absueltas, sobreseídas y hasta incluso llegando a la audiencia provincial, la cual ha ratificado las sentencias absolutorias. Un conflicto vecinal. Y resulta que unos sinvergüenzas que los denuncian porque no pagaban la comunidad y en venganza llaman a la policía para que detenga al marido de abajo, al vecino de abajo, porque maltrataba a su mujer. Y lo detuvieron. Y la mujer dice, mire usted, que mi marido no es un maltratador, que no me ha hecho nada. Multitud de abogados sin ningún tipo de escrúpulos recomiendan esta estrategia legal infame, a muchos de sus clientas en este caso. Estas mujeres que utilizan la ley de una forma fraudulenta, pues no se conforman con ir una vez, ni dos, ni tres al juzgado, sino que están constantemente interponiendo denuncias hasta que consiguen lo que quieren. Antonio también tiene en su haber varias denuncias de malos tratos. Prefiere que no se le reconozca, no quiere ser juzgado también en su trabajo y en su entorno social. Me denunció por un hecho que no cometí, yo quería separarme de ella más que ella de mí, pero ella se adelantó en el sentido de que cuando alguien te denuncia por maltrato, pues tiene las ventajas que conlleva la ley, ¿no? La casa, la custodia de las niñas, la pensión. Viene una pareja de policía uniformados y delante de mi exmujer y de mis dos hijas, pues me llevan a la comisaría. Lo más duro de mi vida, la verdad. Se siente como un delincuente. En cualquier ser humano, sea hombre o mujer, ocasiona trastornos ansioso-depresivos de tal calibre que yo he visto profesionales y no profesionales con sus vidas laborables totalmente destrozadas, sus vidas afectivas destruidas y con una tendencia al suicidio tremenda que ya lo estamos viendo en la calle. Y otros que en ningún momento habían pensado utilizar la violencia, pues a lo mejor empiezan a plantearse el utilizar la violencia. La protección a las víctimas exige que se produzca la detención. Y la detención no se produce por un mero es que me dijo, es que me contó, es que me hizo. No, tiene que haber una serie de indicios y el agente que esté actuando tiene que apreciar un cierto riesgo para que proceda a la detención de esa persona. Tomar declaraciones a testigos, a vecinos, con carácter previo a la hora de practicar una detención. La policía detiene para que no le pase nada a la propia policía en el supuesto de que sea un supuesto grave de violencia. Lo pasa el juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción, en un porcentaje elevado de ocasiones, da un papelito a la señora para que si le pasa algo a la señora, ¿verdad? Y el fiscal pide el papelito en un porcentaje elevadísimo de ocasiones. Cuando yo tenía la orden de alejamiento, el que me daba miedo salir a la calle era a mí. Cuando tenía que ser al contrario, ¿no? Porque me podía denunciar y me podía meter en la cárcel, así de claro. Porque si quebrantas la orden de alejamiento, vas directamente a la cárcel. Si una ley no funciona y es injusta, pues cambiemos la ley. O sea, hay métodos para saber si un tío pega a una tía y si una tía miente. Además de demostrar la falsedad, es muy difícil, porque si yo digo que mi marido o mi expareja me ha intentado atropellar con el coche, van a detenerte y resulta que está el marido en cama con 7 costillas rotas. Estoy contando un hecho real. Un hecho real. Evidentemente no ha podido ser, pero luego con decir que se ha equivocado, que creía que el del coche era su expareja, ya no hay denuncia falsa. En 2004, año en que entró en vigor la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, el número de denuncias por malos tratos era de 58.000. 3 años después ya se habían duplicado. El volumen de los juzgados está en una situación de atasco. De hecho, es que optaron por un modelo nuestros políticos, por unanimidad en el Parlamento español, y crearon 14 juzgados de violencia sobre la mujer. En 2 años tuvieron que crear más de 100.
porque era un número claramente insuficiente. Yo creo que se ha reforzado mucho más las medidas, entonces incluso con el tema de las pulseras, incluso con el tema del alejamiento, el tema de las casas de acogida, el tema de los puntos de encuentro. Entonces las mujeres como que se ven como más fuertes para poder denunciar lo que ellas están sufriendo. Nos estamos encontrando que mujeres verdaderamente maltratadas no denuncian ellas, pero sí denuncian los hospitales donde son tratadas, y cuando ellas tienen que enfrentarse en el juzgado a su maltratador, pues acaban retirando las denuncias porque realmente tienen miedo. La Ley Integral de Violencia de Género establece penas diferentes en algunos supuestos según el sexo del autor. Las amenazas en el hombre son delito, en la mujer se consideran falta. Una misma agresión también penaliza diferente. El Tribunal Constitucional, por 7 votos a favor y 5 en contra, declaró constitucional esta discriminación positiva. Si la agresora fuera la mujer, la pena sería de 3 meses a 1 año, mientras que cuando el agresor es el hombre contra la mujer, la pena es de 6 meses a 1 año. En otros países, afortunadamente, hombres y mujeres somos tratados de igual manera. Es decir, si tú coges una sartén y se la estampas en la cabeza a un hombre, te aplican la misma pena que si el hombre se dice a la mujer. Me parece totalmente lógico. La mujer la pone en preferencia porque durante muchísimos siglos ha estado también ha sido diferente para las leyes también. Donde hay una víctima que es la mujer, que lo es por violencia de género, que lo es por el hecho de ser mujer, pero ningún hombre es agredido por el hecho de ser hombre. ¿O sí? Jueces, fiscales, no somos criminales. La ministra de Igualdad no seré. Pedro se considera un privilegiado. Se inició un procedimiento de oficio contra su exmujer por las amenazas que le profería. En mi caso ha sido simplemente que yo he tenido 3 denuncias por parte de mi expareja, en las cuales en las 3 he resultado absuelto, y en una de ellas directamente el Tribunal de Violencia contra la Mujer número 2 de Madrid me ofreció acciones para protegerme de este tipo de acciones de mi mujer. Pero al llegar el juicio contra ella, solo fue condenada por una falta. Ella fue una amenaza y en su caso era una falta. Al llegar al Tribunal Provincial consideraron que era una falta y no un delito, con lo cual desestimaron. Se actúa de una forma con respecto a un género y se actúa de otra forma con respecto a otro género. Entonces, ya cuando ves que esto pasa a nivel institucional, pues como que te aplasta. En su momento es verdad que era necesario proteger a las mujeres porque eran las más débiles, efectivamente, así era. Pero creo que la sociedad española, por suerte, ha evolucionado muchísimo y no estamos ya en esa situación. Sectores feministas del tipo que considero radical, no el feminismo por la igualdad, que consideran esa frase de decir que la mala leche no entiende de sexo, la consideran como una frase perversa. Yo creo que es una realidad. No somos talibanas, ni somos feminazis. Estamos defendiendo ideas de igualdad, de equiparación, de equivalencia. Tienes como una especie de acongoje, ¿no? Y ya vas intentando buscar situaciones en las que no coincidas con esta persona sola por lo que pueda pasar, etcétera, etcétera. ¿Cómo demuestras tú que has hecho unos malos tratos psicológicos? ¿Cómo demuestras que no los has hecho? Una cosa tan simple como puede ser un desplazamiento a Disneyland París puede ser considerado como secuestro. O sea que no hay mujer, no insulta, no humilla, no maltrata psicológicamente. Aquí no hay tampoco hombres maltratados, no los hay. Mire usted, los hombres ganan más que las mujeres, un 26% por el mismo trabajo. ¿Qué hace un hombre maltratado psicológicamente al lado de una mujer, teniendo la posibilidad de divorciarse? Pasábamos hace 40 años de la situación lamentable que se producía en la muerte de una mujer porque la mataba a su marido, que hasta se consideraba una eximente incompleta, porque también el hombre tenía derecho a proteger su honor, y ese hombre no iba a la cárcel, había una pena de destierro, y se justificaba, hombre, la ha matado, pero porque algo lo habrá hecho. Se decía esa barbaridad. Bueno, pues ahora decimos otra barbaridad y no nos damos cuenta, nos daremos cuenta a lo mejor dentro de otros 30 años. ¿Qué se dice? ¿Que la ha matado la mujer a su marido? Bueno, pues si la ha matado, también se lo habrá merecido. Presenté la demanda de divorcio y mi mujer contestó a la demanda de divorcio, entre otras cosas puso que yo maltrataba a los niños. El niño cuando estaba aprendiendo a andar se cayó, se hizo un chichón aquí en la cabeza y me denunció por fractura de cráneo.
cosa que es un invento y tengo informes del hospital y del pediatra como que el niño está perfectamente, que es un simple chichón que se hace cualquier niño cuando está andando. Mi situación ahora es que tengo un régimen de visitas y que la madre habitualmente no lo cumple, o sea, se lo salta en cuanto hay un pequeño hueco en la ley que permite que se lo salte sin que la condenen. Debido a las amenazas, incumplimientos, pues solicité al juzgado de familia un punto de encuentro para evitar todos estos problemas y que la relación, pues el niño no tuviera que sufrir de estos intercambios. Desde el año 2002 existen en Madrid 4 puntos de encuentro gestionados por el Ayuntamiento. Son centros en los que, siguiendo el auto del juez, se facilitan las entregas de los niños en parejas conflictivas. Nosotros cumplimos el auto del juez que está establecido y que dice, por ejemplo, que este niño vendrá los fines de semana alternos y que vendrá todos los miércoles, pongamos. Los intercambios, la mecánica es sencilla. El que no tiene la custodia del niño viene aquí, se le acomoda en uno de estos espacios que hay para los papás y a los 10 minutos llega la otra parte, diríamos, el progenitor custodio, el que tiene la custodia del menor. 10 minutos después de que el menor se haya ido con su papá o con su mamá, con el no custodio, el custodio que le trajo sale ya del centro. Está abierto los 365 días del año. Este centro tiene profesionales psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Voy a ir preparándole el baño al niño. Vale. Venga, quítale la ropita. Otra vez, por ejemplo, que yo iba a entregar al niño a su domicilio y entonces me hizo una trampa. Yo, como vi que tardaba mucho en bajar a recoger al niño, llamé a la Policía Nacional y cuando ya llegó la policía, ella bajó llorando y diciendo que la había amenazado. Un número perfecto de teatro, llorando, llegó de repente su padre. ¡Otra vez! ¿Qué ha pasado aquí? No ha pasado nada. No me denunció y la policía vio todo el teatro y no me detuvo. Lo único que va a hacer es perjudicar al niño la buena relación que tenga con su padre. A un niño que está en medio de este tipo de guerra no le puedes educar como te gustaría educarle. Entonces, pues a lo mejor le tienes que consentir un poco más o no sabes todo lo que deberías de saber sobre él, cómo son sus costumbres o si le pasa algo, porque a mí no me dan información de lo que pasa cuando no está conmigo. Dices, voy a tener otro hijo, ¿cómo me la voy a jugar otra vez? Si se revisara el tema de la denuncia falsa y gano el juicio, me gustaría revisar el tema de la custodia porque ya tengo otra sentencia en la cual la condenan por injurias. Entonces está probado que es una mujer que incumple reiteradamente para hacer daño y entonces pediría un cambio de custodia. Claro, me encantaría estar con mi hijo todos los días. 58 informes hechos a nivel internacional, que parece ser que estos no son conocidos, donde se dice que la violencia en el ámbito doméstico no es un tema solamente unidireccional, es bidireccional. Esta es la historia de las asociaciones de hombres donde están acogidos multitud de maltratadores, ¿eh? Y entonces lo que están diciendo en este caso es un ataque directo a la ley. Las asociaciones feministas pueden expresar la opinión de sus asociadas, pero eso no quiere decir que representen la opinión de todas las mujeres en esta sociedad. Pero también puede el hombre también decir lo mismo, también puede, si a mí me roban, ahí sí que te pongo, si a mí me roban, también puedo denunciar, o sea, la ley está para todos igual. Hay un Ministerio de Igualdad con una ministra que vive de esto. Hay una serie de personas que viven de esto. Muchísima gente vive del tema de los malos tratos y evidentemente se dedican a buscar muchas veces los 3 pies al gato. Les cuesta tanto salir de la situación de violencia en la que están y volver a sonreír y ser independientes y ser libres y poder tener un trabajo, pues le quedan muy pocas ganas de decir que es que hay demasiadas subvenciones. Una mujer no debería nunca utilizar esto, pero un Estado jamás debería poner en manos de una mujer despechada un código penal.